Hola, Águilas, estamos en la semana número 6 del día miércoles de nuestro estudio Nuestra Eternidad Segura. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Juan capítulo 20, los versos del 1 al 18. Nuestro devocional estará en el libro de Juan capítulo 20, el verso 17. Y si tú ya tienes listas las citas, entonces comenzamos. Y dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo fuera al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y él entró en el sepulcro. Y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé a dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quien remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quien se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo,
no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Palabras claves: a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. En los versos del 1 al 10 nos habla de deidad, salvación, fe, enseñanza, testimonio, vida eterna, pecado, amor, gracia, redención. Observamos que empieza con informándonos que era el primer día de la semana, que era de mañana, que aún estaba oscuro. Y dice que fue muy temprano y que estaba quitada la piedra. Observamos redención, observamos el inicio de la semana, observamos oscuridad. En el estudio de ayer observamos que habían comprobado que había muerto, y nos dice que empieza no solo el día, sino la semana, que era oscuro y que la piedra estaba movida. Ese era el día que Jesús había dicho que resucitaría. Pero María Magdalena da el aviso, dice que corrió a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que Jesús amaba. Observamos que corrieron a la tumba y que fueron a ver, pero algo importante es que ellos no habían entendido lo que Jesús les dijo. También nos informa que uno de ellos vio y creyó. Es importante que era el inicio de la semana, que estaba oscuro, que no estaba Jesús en el sepulcro, que todo empezó protagonizado por una mujer que representa redención. Así que la oscuridad se fue cuando salió la luz. Jesús es la luz para el mundo, la vida. Empezaba una semana nueva, empezaba la oportunidad para muchos de una nueva vida. Al lado de Jesús, también observamos la advertencia que era necesario que Él resucitara. En los versos del 11 al 18 observamos que María vio 2 ángeles dentro del sepulcro. Dice que uno estaba en la cabecera y el otro en los pies. Esto es importante. También observamos que María lloraba y que le preguntaron. Algo importante es que ella lloraba porque no sabía dónde se habían llevado a su Señor. No tenía esperanza. Ella aún no había entendido
la obra de Jesús, esta obra de redención. Y su sorpresa fue que era su Señor Jesús el que le estaba preguntando por qué lloraba. En los versos del 11 al 18 también nosotros observamos que habla de redención. Recordemos que cuando las escrituras empiezan así y una mujer protagoniza en las escrituras, así como María, habla de redención. Jesús había muerto para redimir. Él nos libró del futuro que nosotros habíamos escogido. Y fue a través de su muerte y su resurrección que pagó el precio por la humanidad. Observamos información. María Magdalena lloraba y ella lo hacía fuera del sepulcro. Pensó que se robaron el cuerpo y de acuerdo con el judaísmo, esto representaba algo así como si fuera una humillación, una vergüenza. Pero Jesús no estaba ahí, su cuerpo no estaba ahí. Él ya lo había dicho, no había sido robado, no estaba en ningún lugar porque Él se había ido. Observamos que Jesús le pregunta, ¿por qué lloras? Jesús había estado proclamando que moriría y que resucitaría al tercer día. O sea, María Magdalena debía estar esperando esto. Observamos que Jesús le afirma quién era y le da una instrucción. Le dice que fuera con sus hermanos. Ahora les llama hermanos a los discípulos y les dijo que les dijera lo que ella había visto. Observamos que Jesús le da esta instrucción y le dice que fuera. Y los discípulos estaban reunidos con la puerta cerrada porque tenían miedo al concilio. Así que cuando Jesús entró a ese lugar, no lo hizo a través de la puerta. También observamos la incredulidad de Tomás y cómo hizo Jesús otras señales. Hoy el estudio me hace reflexionar en esta promesa eterna, cómo repetidas ocasiones Jesús les dijo lo que pasaría. Reflexiono en esta instrucción, en esa promesa para toda la humanidad. Reflexiono en su poder, en su deidad, este mismo poder que Jesús usó para levantar a Lázaro de la muerte, para sanar a las personas, para reconciliarlos con Dios Padre. Reflexiono en María Magdalena, en su llanto sin esperanza, en la reacción de Simón Pedro, que buscaba a Jesús en el sepulcro vacío. Reflexiono en Tomás, hasta no ver. Estamos esperando cómo el mundo, como María Magdalena, estamos reaccionando como Simón Pedro y buscando a Jesús en la tumba vacía. ¿Estamos creyendo con esa incredulidad de Tomás? ¿O nuestra mirada está en el cielo, de donde viene nuestro socorro y de donde vendrá nuestro Señor y Salvador? Su Padre es nuestro Padre, su Dios es nuestro Dios. Oremos. Amado Padre eterno, gracias por tu enseñanza hoy, porque nos instruyes a poner los ojos en ti, en nuestro Señor y Salvador, quien venció a la muerte y está sentado a la diestra de Dios Padre. Gracias por darte en la cruz y darme vida eterna. Gracias porque te levantaste. Gracias por darnos esperanza, por cambiar nuestra eternidad. Gracias, Padre, por mostrarnos que como Tomás
esa incredulidad no debe de ser. Eso no es correcto. Gracias por ayudarnos a permanecer en ti, a no ver como María, a no ser como Simón Pedro. Ayúdanos, Padre, a abrazar tus promesas eternas, a esperar por tu regreso, a dar a conocer esta maravillosa noticia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG por Claudia Sosa. Siempre me conmueve la gracia con la que Cristo trata a las mujeres con las que se encuentra. Relatos que encontramos en todos los evangelios. Gracia que se derrama en la vida de cada una de estas pecadoras que son confrontadas por la verdad de la palabra de Dios, son libradas de condenación y llamadas a ir en pos del Maestro. María Magdalena es una de esas mujeres que, como tú y yo, conocieron la misericordia de Jesús y una nueva vida en Él. Es por eso que puedo imaginar la desolación y desconcierto de ellas y de todos los discípulos ante el aparente fracaso de la cruz. Esta es la razón que hace aún más maravilloso y lleno de gracia y misericordia este hecho, que Dios, pudiendo usar desde grandes señales en el cielo o alguno de sus discípulos más conocidos en su preciosa voluntad, en su lugar usa a esta mujer llena de dolor, pero con una fe que se aviva al reconocer su voz, para ser la primera que anuncie la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ese es el inicio de la gran comisión, la dulce y esforzada tarea de anunciar el Evangelio de la gracia a todos los hombres. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20:17. Si la paga por el pecado, la muerte de Cristo, había sido aceptada por Dios, su resurrección es la prueba de eso. Pero el destino final de Jesús no sería estar en este mundo, sino regresar al Padre, que ahora, por sus méritos y sangre, nos había adoptado. Aquí Cristo, manso y humilde, se hermana con nosotros, a pesar de nuestra adopción a precio de sangre. Él es el Hijo eterno que nos invita a esta relación personal con Dios, el Padre. Y esto me hace reflexionar en cómo está mi comunión con el Padre. ¿Existe? ¿Le busco en oración? ¿He encontrado la plenitud de gozo al estar en su presencia? ¿Me deleito en Cristo? Mi mente conoce y bendice sus obras y palabra. Oro que el Espíritu nos toque con su poder para anhelar más la presencia de Dios, ser cada día más agradecida por la salvación recibida y que esa gratitud se mueva en vidas que cuentan a todo mundo que Dios puede ser su Padre y su Dios, por los méritos y la obra de Jesucristo el Rey. Amén. Gracias, Dios los bendiga. Gracias, Dios los bendiga. Abajo de este video
pueden dejar su audio, su video, su escrito del estudio del día de hoy. Nos vemos mañana. Gracias.